Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean una vez más. Yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar de Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, película que acaba de llegar a cines. Esta nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas, de sus textos, tiene dos particularidades. La primera de ellas es que se trata de una producción francesa y la segunda es que se trata de un díptico. Es decir, está compuesta de dos películas y esta es la primera entrega. La segunda llegará, si mal no estoy, en diciembre con el título de Los Tres Mosqueteros Milady, basándose en el personaje que interpreta Eva Green en esta versión. ¿Por dónde empezarle? Yo creo que por un personaje enigmático, intrigante, inquietante, pero también atractivo, como lo es el cardenal Richelieu. En esta película es interpretado por Eric Roth y hay que prestarle atención a partir de una comparación. Si ustedes recuerdan las versiones hollywoodenses que se han hecho acerca de los Tres Mosqueteros, como la del Hombre de la Máscara de Hierro en 1998, recientemente la que se hizo en 2011 donde Richelieu es interpretado por Christoph Waltz. Bueno, pero hay que remontarnos a la de 1993, aquella que protagonizaron Kiefer Sutherland y Charlie Sheen, donde el cardenal Richelieu es interpretado por Tim Curry, el mismo actor que le dio vida a Pennywise en la versión de la miniserie de It, de eso. Tim Curry le da vida a un Richelieu caricaturizado, llevado al extremo de mostrarlo como muy villano, un malo, 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 un casi, casi tirano, vuelto loco por el poder, con ganas de destruir a los mosqueteros, ambicioso, en fin, llevado a un extremo que probablemente se salga de la verdadera historia acerca de este personaje. Y es que el cardenal Richelieu tiene varios matices. Si uno se echa un clavado en leer un poco acerca de él, notará que es un personaje que ni es blanco ni es negro, sino que hay muchos grises a su alrededor. Por ejemplo, así como fue visto como un hombre ambicioso, entrometido en la política, eh, que buscaba todo para su causa y que lo llevó a ser incluso uno de los personajes más ricos de todo el mundo en el siglo XVII, con un gran capital económico, pues está la contraparte, ¿no? De que es valorado como un ideólogo, un estratega que logró generar una buena política exterior para Francia en aquella época. También es visto como un gran mecenas del arte. Era un sujeto que le interesaba la literatura, le gustaba la pintura y que impulsó y apoyó a estas corrientes artísticas. Entonces los matices que envuelven al cardenal Richelieu son muy interesantes y lo podemos ver con la interpretación de Eric Roth en esta versión, porque se trata de un cardenal que no es expresivo, no está manifestando este interés por saciar su poder, todo lo contrario, es un cardenal pues mesurado, es un cardenal que habla poco, que lanza pocos gestos, que se desenvuelve de una manera cautelosa, sigilosa, pero no por ello deja de ser un ser al que hay que tener desconfianza. Mucho se dice y mucho habla a través de su rostro. El rostro de Eric Roth, cómo lo moldea para este personaje, es muy atractivo. Es muy atractivo por lo mismo, porque parece que no dice nada, pero habla demasiado a través, por ejemplo, de la mirada. Incluso me atrevo a decir que me remitió a Lee Van Cleef, este gran actor que vimos en películas como El bueno, el malo y el feo, que era un actor que con la mirada, que con solo voltear los ojos de un lado a otro, decía bastante. Bueno, en ese tono, les digo, más mesurado está Eric Roth. Marca a un cardenal Richelieu alejado del estereotipo que diseñaron las producciones hollywoodenses. Es un punto muy interesante y que además la película nos propicia a querer leer, a querernos enterar más de por qué este personaje fue fundamental en la historia. Y de ahí nos vamos al otro tema que también aborda la película y que lo matiza constantemente, que es esta disputa entre católicos y protestantes, que es
lucha que podemos ver a lo largo de los siglos en cualquier contexto y en cualquier región del mundo. O sea, lo estamos viendo aquí en el siglo XVII en Francia, pero ustedes trasládenlo en la actualidad a cualquier escenario y cabe de maravilla. O sea, nos puede remitir a las películas que hemos visto del ejército republicano irlandés, el IRA y los enfrentamientos en algunas zonas de Gran Bretaña, o recientemente, ¿no? En cómo hay conflictos entre quienes promueven lo hemos visto en redes sociales con algunos personajes de la farándula, quienes promueven e insisten en que hay que tener un gobierno totalmente católico, y por otro lado está la contraparte que aboga por tener un gobierno que sí se cree en Dios, etcétera, pero que no cree en otras deidades, en fin. Esta disputa religiosa hasta la fecha se mantiene, y si no es entre católicos y protestantes, póngale usted la religión que sea, el credo que sea, y lo va a ver, pero que trasciende y va más allá. Y este cardenal Richelieu, incluso su imagen de alguna u otra manera remite, para quienes somos mexicanos, a seres o personajes reales como el obispo Onésimo Cepeda, ya fallecido, pues que tenía un gran poder, ¿no? Tenía un gran poder. Entonces, esta trama es tan actual, les digo, y contextualizada en cualquier escenario, nos parece cercana. Otro punto que tiene la película muy interesante tiene que ver con, sobre todo, un plano secuencia de acción. Si ustedes lograron ir al cine para ver John Wick 4, se habrán entusiasmado, deleitado y fascinado con las secuencias de acción, y particularmente con una, que es donde vemos un plano secuencia con planos cenitales. Me refiero a la cámara que está viendo desde arriba lo que acontece abajo, y vemos a John Wick escapando y matando a cuanta persona se le atraviesa enfrente al interior de una casa. Entonces vemos que la cámara lo va siguiendo, lo va siguiendo. Y no se trata nada más de la cámara, sino también de la puesta en escena, de la coreografía que se hizo alrededor para que estos tres elementos, coreografía, cámara y la puesta en escena, pues nos brindaran esa secuencia. Y algo similar pasa por acá, en la secuencia donde se conocen o donde prácticamente hacen equipo D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis, donde inicia su historia como los tres mosqueteros y uno más. Van a ver una puesta en escena, van a ver un movimiento de cámara, y van a ver también una coreografía que permite disfrutar ese plano secuencia, permite deleitarse también con estas secuencias de acción que uno no pensaría que se llevaban a cabo en el siglo XVI, además entre espadachines, porque en ese entonces era así, ¿no? Se peleaba con espadas. Entonces disfruten también ese plano secuencia, échenle ojo. Me voy con un tercer punto, ya casi para cerrar, y tiene que ver con la aparición de Eva Green y Vicky Krieps, dos actrices de talento probadísimo, dos actrices que ya sabemos cuál es el nivel que manejan frente a la cámara en distintos géneros. En el caso de Eva Green, bueno, ella va a aparecer, como ya les comentaba al principio, en una segunda película que lleva el nombre de su personaje. Es una mujer que intriga, pero además seduce, y seduce no solamente por la belleza física que posee, sino por la manera en que se dirige y se conduce dentro de este entramado que plantea los tres mosqueteros. Por un lado queremos como saber qué se trae entre manos, y por otro lado es como que quisiéramos seguirla viendo haciendo villanías, aunque a ciencia cierta no sepamos hacia dónde va. Eso es el atractivo que genera Eva Green. Y por el otro lado está Vicky Krieps, una actriz que recientemente vimos en Corsage, película a la que desafortunadamente no se le prestó tanta atención en premiaciones, pero donde la vimos como sí, la emperatriz de Austria, pues llevando a cabo un personaje de época, un personaje histórico, y lo mismo hace acá. Representa a una reina, se siente, parece que ella vive en esa época, domina muy bien este tipo de personajes y además se le nota cómoda. Eso es algo que se transmite y se absorbe de su parte en la cámara. Entonces, tener ya estas dos actrices ahí vale muchísimo la pena. Y el último punto que tiene la película es que al terminar con un continuará, esto no es un spoiler porque les digo está en dos partes, es un díptico,
al terminar con este continuará, que así es como se cierra una película, no más, eh, nos manda a casa con ganas de saber un poco más, ya sea de clavarnos en el texto de Alejandro Dumas, en su novela, o de googlear, o de remitirnos a algún libro particular, para enterarnos, pues, quién fue el cardenal Richelieu, quiénes fueron los mosqueteros, realmente existieron, cómo era la vida social y política, no solamente en Francia, sino en toda Europa durante el siglo XVII, por qué era este conflicto entre católicos y protestantes. Pues en la espera de que se estrene la siguiente película, pues es un buen tiempo como para remitirnos a la historia y empaparnos un poco más de lo que es la historia de los tres mosqueteros. Así que vayan, busquen, si no han leído la novela de Alejandro Dumas, es el momento de hacerlo. Si tienen interés de saber quién fue el cardenal Richelieu, háganlo. Y si quieren ver las películas anteriores, les digo, allí hay tres por lo menos recientes. Los tres mosqueteros de 1993, para que hagan la comparación si gustan de entre un Richelieu y el otro. Está el hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio en 1998. Y está la versión de 2011. Así que échenle ojo a cualquiera de estos materiales también.